Detalle, déjenme darle la bienvenida con muchísimo gusto. Siempre es un placer platicar con José Reveles, un extraordinario periodista, pero mejor persona, gran amigo, mi querido Pepe, qué gusto saludarte, experto, analista en temas de crimen organizado, porque lo has reporteado durante muchos años. ¿Qué lectura le das a esta declaración de culpabilidad del Mayo? Buenas noches, Andrés. Pues son dos lecturas principales, ¿no? La primera es que ahora Estados Unidos tiene una victoria histórica, ¿no? Al haber conseguido que este capo desde hace 50 años que está operando en el cártel de Sinaloa haya hecho esta declaración de culpabilidad, lo que implica estar dispuesto a definir cómo eran sus modus operandi durante todas estas 5 décadas y cómo pudo sobrevivir, y no solo eso, sino operar gracias a los sobornos que entregó a funcionarios corruptos de todos los niveles, ¿no? De municipal, estatal y cualquiera más arriba, según lo que ha dicho adelantado Pam Bondi, la fiscal de los Estados Unidos. Ahora, pues la otra, digamos, consecuencia es el enfrentamiento se va a agravar en Sinaloa por los que quieren heredar el imperio, pues lo que queda, el imperio del Mayo Zambada. Se quieren quedar con la hegemonía y se están peleando entre sí, no solo los hijos del Mayo, sino también los Chapitos, el Chapo Isidro, el hermano del Chapo, Aureliano, el Guano Guzmán Loera, lo que queda del cártel de Caborca que dejó Caro Quintero, etcétera, etcétera. Y esto va sin duda a arreciar la violencia, lejos de aminorarla en el estado de Sinaloa. Oye, hay un tema interesante porque el Mayo reconoce, por lo menos en esta declaración, que sobornó a policías, a militares, a políticos de México, pero no dice, o por lo menos Pam Bondi no lo dice públicamente, si también reconoce haber pagado sobornos a funcionarios en Estados Unidos, a agentes de la DEA, a estos temas, que yo creo que sería parte de lo que podría decir a futuro, y también este tema de... que lo veo igual que tú, que pueda arreciar el clima de violencia, no solamente en Sinaloa, sino en todo el país, pero fundamentalmente en la región noroeste del país. ¿Qué crees que tenga que hacer el gobierno federal al respecto? Mira, yo creo que tiene que reforzar la vigilancia, atender con más, digamos, celeridad y la violencia que ya tiene un año desarrollándose en Sinaloa, desde que fue llevado contra su voluntad, secuestrado el Mayo por su ahijado y sobrino Joaquín Guzmán López. Entonces, yo creo que el Mayo se refería, hablando de sobornos, según dice Pam Bondi, hablando de que sobornó a autoridades. Por ahora está hablando de las autoridades de Estados Unidos, y ojalá se decidiera hablar de los sobornos que se practica también con gente de los Estados Unidos, que es la que hace circular las drogas una vez que las recibe desde México, ¿no? Y nunca se investiga realmente a la parte que está arriba del río Bravo. Así es. Siempre la culpa la tienen los países latinoamericanos. Sí, porque lo mismo pasó con el caso del Chapo Guzmán, ¿no? O sea, también aceptó el tema de los sobornos, pero nunca supimos si habían sobornado también a los agentes que están al otro lado del Río Bravo, como bien lo dices, ¿no? Ahora, aquí hay un tema importante de la recomposición de la mafia sinaloense, que también termina fortaleciendo de alguna manera o de manera indirecta al otro grupo importante que es el de Jalisco, ¿no, Pepe? Sí, bueno, ojalá que las cosas no avancen hasta ese punto, pero está dándole la posibilidad de entrar a terreno de Sinaloa al cártel Jalisco Nueva Generación, cosa que jamás ha podido hacer e históricamente lo ha intentado, pero no lo ha logrado, ¿no? Entonces sí, valdría la pena que se prevenga toda esta ola de violencia por un lado,
se vea hasta qué punto puede el Mayo también denunciar a los corruptos de Estados Unidos y que los que haya corrompido en México pues también aparezcan, porque es importante saberlo, así ya haya sido hace 40, 30, 20, 10 o 15 o 5 años, ¿no? No, y que también quienes tengan que enfrentar a la justicia de cualquier lado de la frontera la tengan que enfrentar, porque también es muy fácil seguir acusando a los corruptos del pasado, del presente y los que vengan al futuro, pero no tenemos los nombres, Pepe, que es lo peor, ¿no? Así es, esperemos que ahora tengamos algo más que estos, digamos que amenazas de que se va a dar a conocer tal y tal cosa. No, que tengamos nombres, que sepamos, tenemos derecho a saber como pueblo mexicano qué es lo que pasa con estos grupos que siguen operando porque la autoridad se los permite mediante socorros. Así es. Oye, aprovechando que estás aquí platicando con la audiencia de Mega Noticias, Pepe Rebeles, ¿cómo ves a la presidenta? ¿Cómo llega a su primer informe de gobierno en esta materia de seguridad? Bueno, pues yo creo que es una declaración de culpabilidad que de alguna manera va a repercutir en México, ¿no? Porque no puede quedar así en el aire, ¿no? Y acordémonos que le están gastando 15,000 millones de dólares, que es una fortuna fabulosa al Mayo, cosa que es histórica también, porque no es comparable ni siquiera a lo que se le pudo incautar a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. Y México pues tendrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos después de esta declaración y antes de la condena, que será en enero. Oye, digamos, la estrategia de seguridad de la presidenta en este sentido, ¿cómo la ves? ¿Cómo la evalúas? Dicen que han detenido a más de 29,000 personas del 1 de octubre a la fecha, pero sí ha dado esos resultados porque pareciera que la percepción social no ha cambiado lo suficiente. Sí, no se ha cambiado mucho la percepción, pero en realidad se han estado trabajando mucho en Sinaloa. Pues como sabemos, ahí fue enviado Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública Federal a encargarse de incluso despachar en Culiacán para poder atender pues, esta violencia que ha rebasado al gobierno estatal. Y pues bueno, ojalá que se incremente esta atención federal, porque no es un tema que se limite solo a las fronteras de Sinaloa ni a las fronteras de la República. Es una criminalidad que transborda todo tipo de fronteras, incluso las internacionales. Sí, claro, y que un gobierno por sí solo no puede resolverlo si no hay alianzas con la misma sociedad y los gobiernos locales y demás. Pero bueno, como siempre, mi querido Pepe Rebeles, es un placer platicar contigo, maestro. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Gracias, Pepe, te mando un gran abrazo.